Saludos y bienvenidos una vez más, jóvenes de noveno grado. En esta ocasión les voy a socializar la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a la semana número 21. Unidad 9, el mundo de los genes. Contenido, división celular. Y ahí vamos a tener al final dos actividades que ya también están resueltas. Así es que quédate hasta el final del video y ahí pues vas a visualizar la respuesta básicamente ya socializada también de esas dos actividades. Recordad, debes de ir elaborando siempre ese breve resumen. ¿Qué debes saber? Introducción. Todos los seres vivos estamos formados por células desde el momento de la concepción, mientras nos desarrollamos en el vientre de nuestra madre. Nuestras células desarrollan mecanismos que se pudieran formar cada uno de nuestros órganos. ¿Y para qué? Aumentemos en tamaño. Para que un organismo crezca, debe, número uno, aumentar el tamaño de sus células. Dos, aumentar la cantidad de sus células. División celular. Es el proceso por el cual una célula, célula madre, origina dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula madre que las originó. Este es un proceso complejo por el que pasan muchas células. Sin embargo, no todas las células se dividen. Por ejemplo, los glóbulos rojos. Esos son los únicos que no se dividen. La división celular permite la multiplicación de los organismos unicelulares y el crecimiento, el desarrollo y la regeneración de órganos y tejidos de los organismos pluricelulares. Las células se multiplican por varias razones: para diferenciarse, para que un organismo crezca, para que un organismo prepare partes dañadas o repare, mejor dicho, partes dañadas, y también para reproducirse. Existen dos tipos de divisiones que efectúan las células eucariontes, división mitótica y la división meiótica. División mitótica. Esta división pues ocurre en todos los organismos con células eucariotas. Esta división la realizan todas las células somáticas. Estas células son aquellas que se encargan de la formación de los tejidos y los órganos en los seres vivos pluricelulares. Sucede mediante dos procesos: mitosis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. La mitosis se lleva a cabo en cuatro fases o etapas. Ahí tenemos la profase, que ocurre en tres actividades, que las vamos a ver también aquí. Y ahí la tenemos. La cromatina se condensa, es decir, pasa de ser fibra suelta para enrollarse formando cromáticas hermanas. Dos cromosomas forman una X. A eso se le llama cromatina o cromátida. El centro de cada cromátida contiene una estructura proteica llamada cinotocoro. A la vez, envoltura nuclear se desintegra, y ahí tenemos el literal B también, y tenemos en la figura número 1 cómo es o cómo se debe de visualizar una profase básicamente. Luego tenemos la metafase, que lo podemos visualizar también en la figura número 2, metafase. En la número 3 tenemos anafase, y en el anafase tenemos la figura número 3 también, donde vamos a ir visualizando las formas en que ya se comienza básicamente a separar. Y luego tenemos la telofase, que es la figura número 4, donde ya se separan esas células. Por supuesto, los microtúbulos se desensamblan del cinetocoro, y posteriormente estos microtúbulos desaparecen. Además, pues tenemos ahí los citocineses, ¿sí? Que es el citoplasma, y este pues empieza a dividir por el dentro de la célula, separándose en dos células hijas. Las dos células resultantes son idénticas entre sí en información e idénticas a la célula madre, y pues eso se reproducen y son idénticas básicamente. 2.2, división meiótica. Ocurre en los organismos para su reproducción sexual. En el caso específico de los miembros del reino animal, ya solamente ocurre en los ovarios y testículos, al ser parte de la reproducción sexual.
La información que llevan estas células es una combinación de los padres, es decir, la mitad, 50% de la información genética que lleva es del padre y el resto, que es la otra mitad, el otro 50%, es la información genética de la madre. A diferencia de la división mitótica, las células resultantes tendrán diferente información genética a la célula progenitora. Este proceso es mucho más largo porque consiste en dos divisiones seguidas, meiosis y meiosis 2, la 1 y 2 en números romanos. Al finalizar cada meiosis ocurre o una citocinesis, figura número 5 que lo vamos a ver más adelante, y también ahí tenemos la meiosis 1, que las etapas llevan los mismos nombres de la mitosis, pero agregándole el número romano 1, y ahí lo tenemos. Profase 1, pues los cromosomas se condensan y se aparean con su cromosoma homólogo, básicamente. Ahí está básicamente la explicación donde van a ir resumiendo y deben de resumir también o de escribir de forma completa también estas: metafase 1, anafase 1, telofase 1, tenemos ahí meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Básicamente, pues lo vamos a visualizar de mejor manera para comprenderlo así. En la figura número 5 tenemos la división meiótica. La primera, pues, es la interfase. Ahí está una sola célula. La profase ya va el proceso. En la metafase sigue, continúa el proceso de división. En la anafase se van comenzando a separar. En el siguiente, que es el telofase, se van separando más. Y en la última, que es el citocinesis, básicamente, pues ahí es donde logran separarse las células que por supuesto contienen la misma información. Recuerden, deben de dibujar también figuras para que tengan evidencia en el cuaderno de apuntes. Posteriormente tenemos el ponte prueba y ahí tenemos básicamente 5 preguntas. Número 1, ¿todas las células se dividen? No, no todas, porque las de los glóbulos rojos no, como lo veíamos y lo leíamos anteriormente. Número 2, ¿cuántos tipos de división celular aprendimos en clase? 2. ¿Qué tipo de división realizan las células eucariontes para reparar tejidos? Pues mitosis. Y en la número 4 dice, la citocinesis ocurre en, literal C, al finalizar mitosis, meiosis 1 y meiosis 2. Y la número 5 dice, ¿cuál es el orden de las etapas de la meiosis 1? Pues ese es literal B, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Una vez que se le ha dado solución al ponte prueba, pues pasamos a el resuelve. Recuerden, aquí pues tenemos dos actividades y de preferencia, pues esta es una información bastante extensa. Te sugiero que si tuvieras la factibilidad pues de digitarlo, recortarlo y pegarlo, pues, y si no, pues hacerlo de forma horizontal en tu cuadernito de apuntes. Dice, actividad 1, diferencias y semejanzas entre mitosis y meiosis 1 y 2. Indicaciones. Con lo aprendido en clase serás capaz de llenar este cuadro comparativo. Puedes transcribirlo a tu cuaderno si es mejor para ti. Y ahí, pues, el ejercicio que ya estaba básicamente iniciado para manera de ejemplo era profase. Ahí en la semejanza, las diferencias, luego el meiosis 1, meiosis 2 con sus semejanzas y sus diferencias. Sin embargo, se tiene que completar lo que es la metafase, anafase y telofase. Entonces, básicamente es la respuesta sugerida. Recordad que esto se debe de sacar de la información que se le dio lectura anteriormente. Entonces, ahí te lo dejo, lo puedes pausar. Además, en la actividad número 2, es ilustrar las fases de mitosis y meiosis de forma creativa. De forma creativa, aquí te tengo dos propuestas. Básicamente selecciona una. En la primera, por ejemplo, ahí tenemos la mitosis, meiosis. Ahí, pues, este es un ejemplo, digamos, de esas figuras. Cómo vas a completar esta actividad. Ahí están los nombres y también los dibujos, la forma en cómo se van dividiendo, separando.
pero también hay una nueva, digamos, sugerencia. Ahí, pues, la que tú quieras y consideres más factible, más comprensible. Entonces, esta podría ser otra. Recordá, solamente vas a hacer una. Ahí, pues, tenemos en los procesos, las fases, los elementos a considerar, las figuras, o sea, los dibujos, y ahí pues tenemos lo que es la mitosis y meiosis. De esa manera pues le vamos a dar solución a la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la semana número 21 de noveno grado. Espero que sea de mucha utilidad, chicos y chicas, jóvenes, caballeros. Nos encontramos en la próxima.